Ya, está grabando. Vamos con mano de obra. Vean, según los especialistas, dice que vamos a pagar un costo de mano de obra de 12.50. ¿Ya? Eso está determinado ya como estándar. Y las horas que se van a trabajar estándar, 370. Entonces, sobre esta base, nosotros nos tenemos que guiar, respetar en el registro dentro de la fase de producción que nosotros efectuamos. ¿Ya? Ahora dice durante el mes, ya vienen los datos reales, durante el mes suceden los hechos reales y dice que se habían trabajado 400 horas y se ha pagado 11,20 por hora, ¿ya? Se ha pagado 11,20 por hora. Entonces, si se fijan, nosotros deberíamos pagar 12.50 a la hora estándar, pero hemos pagado 11,20, hemos pagado menos, tendríamos algo favorable. Sin embargo, habíamos estimado, habíamos estandarizado utilizar 370 horas y hemos empleado 400 horas. Tenemos ahí una diferencia desfavorable, ¿verdad? Entonces vamos a tener variación en ambos casos, favorable y desfavorable. La diferencia de este tratamiento de la mano de obra respecto de los materiales es que las variaciones, las dos en cantidad y en costo, se los registran en un solo asiento. Entonces, se acaban de ver en materiales que decíamos dos asientos, uno por la compra y su variación en precio, y otro por el despacho y la variación en cantidad. Dos asientos, dos variaciones en dos asientos distintos. Sin embargo, aquí las variaciones en horas y en costo se los registran en un mismo asiento. ¿Ya? Vamos a ver esto. Bien, nos pide registros contables determinando las variaciones en precio y cantidad de mano de obra, favorables o desfavorables. Para comenzar, miren este asiento. El año pasado veíamos esto en el tema de mano de obra. Cuando yo voy a mi planilla de sueldos, ¿ya? Busco la planilla de sueldos y dice según los datos de esa planilla que se han empleado 400 horas durante el mes. Hablando del sector producción nada más. Sector producción. 400 horas durante el mes. Y ha pagado 11.20 ahora. Entonces es un dato real. Horas reales, costos reales. Eso debo multiplicar aquí, en este primer asiento. ¿Ya? Voy a tener dos asientos. En este primer asiento registro todo lo que es real. Y vamos a colocar aquí un detallito. Real, vamos a poner ahí. Todo lo que es real. A ver, que pinte. Real. Real. Está. Ahí registramos todo lo que es real. Listo. Entonces todo esto es real. ¿Ya? Las 400 horas se han trabajado en el mes, he pagado 11.20. Multipliquen, les va a dar 4.480. Verifiquen, ¿ya? 4.480. Ahora, para las retenciones que le hacemos a los trabajadores, la tasa no varía, ¿no? No ha variado de momento, seguimos con 12,71%. Entonces, al trabajador o trabajadores les detengo 12,71% y eso es 569,41. 569,41. ¿Está bien? Sí, estoy viendo. El monto que va a ir a la gestora. Y la diferencia es el líquido a pagar. Sueldos salarios por pagar, 87.29, 3.910,59. Se lo asiento cuadro. Todo esto es real. ¿Ya? Todo es real. Ahora vamos a ir a aplicar a la producción, la planilla o la mano de obra, donde vamos a determinar las dos variaciones en precio y en cantidad. Nos vamos al segundo registro. Ahí está, fíjense. Vamos a colocar aquí vacío. Aquí también vacío para determinar. Bien. Aquí, en productos en proceso, como en los materiales, les dije que aquí siempre debe estar registrado a los estándares. ¿Ya? Entonces, colocamos aquí, vamos a pintar aquí, ¿ya? Estamos pintando de violeta. Este es el estándar. El estándar en horas
y el estándar en costo. ¿Ya? 370 horas estándar, 12,50 la hora. Eso registramos en producción proceso. Aquí, 370 horas estándar y 12,50 la hora estándar. 12,50. Multiplicado esto, nos va a dar 4.625. 4.625. ¿Ya? Y al mismo tiempo elimino esta cuenta que estaba aquí debitada. Esta de aquí, lo elimino. Estaba aquí en el debe por aplicar. Esto está pendiente. Tengo que ejecutarlo. Al aplicarlo, ejecutarlo, lo llevo al haber. Fíjense que está en el haber, la misma cuenta, sueldo salarios por aplicar. Entonces, entre el estándar de 4.625 y 4.480, el asiento no cuadra. Van a haber variaciones. Uno va a ser desfavorable y el otro va a ser favorable. ¿Cómo determinamos eso? ¿Cómo sé cuál va a ser el favorable y desfavorable? Voy por uno de ellos, por cualquiera de ellos, ¿ya? Y ellos me va a dar la pauta de cuál es la diferencia o el monto de la otra variación. ¿Ya? Porque pueden ir ambos al debe o pueden ir ambos al haber. Ambos pueden ser desfavorables o favorables. O como en este caso, un combinado, ¿ya? Dependiendo de los datos. Fíjense lo que voy a hacer. No sé, por ejemplo, aquí si va a ir al debe o al haber. No sé. Ignoro si va a ir al debe o al haber. Entonces vemos primero en función de una de las dos partidas, ¿no? ¿Acaso cualquiera de las dos? Analizo y ya saco por diferencia lo otro. Miren, aquí no sé si van a ir al debe o al haber de momento, ¿no? Hagan de cuenta de que todo está en blanco. Dice, variación en cantidad. En cantidad se refiere a las horas. ¿Ya? Cuando hablamos de horas. Entonces, según el estándar, debía usar yo 370 horas. Según el estándar. Esto es 370 horas. Pero, según el dato real, he usado 400 horas. ¿Sí? Aquí tengo una diferencia de 30. Negativo, ¿verdad? He usado más que el normal, el estandarizado. He usado 30 horas más. Entonces, la diferencia en horas o en cantidad, horas o cantidad, es 30. Y esto se debe multiplicar por las horas estándar. Esto. Ponemos ahí, horas estándar. Y al multiplicar entonces 30 por 12,50, ¿cuánto da? A ver, multipliquen, ¿cuánto da? 30 por 12,50. 375. Este negativo, porque aquí es 370 menos 400, negativo 30. Me da la pauta de que es variación desfavorable. Este signo negativo me da la pauta de que es una variación desfavorable. Entonces, por eso determino de que el monto va a ir al debe. Si esta variación en horas fuese positivo, entonces ya por lógica la variación iría al haber, como favorable. ¿Ya? Ojo, el negativo me da la pauta si es desfavorable o favorable. 370 menos 430, negativo. Por 12,50, el costo estándar, ¿cuánto me han dicho? 300. 775. 375 al debe, desfavorable. Entonces, miren, sumado este monto de producción proceso, más la variación desfavorable, me da 5.000. Entonces, eso me da a entender de que la otra variación va a estar en el haber, porque ahí tengo 4.480. Porque si aumento uno más en el debe, no va a cuadrar, ¿verdad? Jamás va a cuadrar. Entonces, ya me da a entender, con esta variación determinada como desfavorable, ya me da a entender de que la variación va a estar en el haber. Ahora, si esta variación fuese menos, un monto menor, y aquí sumado todavía me da un monto menor a este monto, a 4.480, entonces la variación por lógica debería estar también en el debe, como desfavorable. Entonces, una de las variaciones ya me da la pauta de cuál es el lugar del otro monto. Obviamente no es por diferencia, también vamos a encontrar por cálculos como está aquí. ¿Ya? Entonces, sé que aquí en el debe tengo 5.000 y en el haber 4.480. Por diferencia nada más, solo para comprobar cuánto es el monto que falta en el haber. ¿Cuánto falta? 520. En el haber me falta 520. Y con ese monto en el haber, como variación favorable, ya el asiento cuadra. Ahora demostramos estos 520. ¿Ya? Estamos hablando ahora de costo. ¿Ya? Estamos hablando de costo. Entonces, variación en los costos de mano de obra.
Yo debería pagar 12.50, según el estándar, ¿no? 12.50 debería pagar. El estándar era 2.50. Pero he pagado 11.20. He pagado menos. He pagado 11.20. Entonces mi variación es positivo 1.30. ¿Sí? Positivo 1.30. Si están ustedes guiándose por los signos de cada partida, me da un positivo de 1.30. Esta es mi variación. En costo, 1.30. Y esto multiplico por las 400 horas reales. 1,30 multiplican por 400, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Para la fórmula. 520. Entonces se verifica, se justifica esos 520 en el haber. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, de esa forma, las dos variaciones van en un mismo asiento. ¿Listo? En cantidad y en costo. El producto en proceso siempre sobre los estándares. Y aquí en el haber eliminamos el sueldo y salario por aplicar, el asiento 1. Y listo, y sacamos las variaciones. ¿Ya? A ver, hagan ustedes este ejercicio. Hagan ustedes esto. Igual les voy a dar 5 minutos porque son dos asientos simples. Costo 10, estándar 300. Los reales 280 y 12 la hora. A ver, elaboren y me mandan foto igual de los dos asientos. A ver, hagan 5 minutos. Después resolvemos también esto. Pararemos la grabación. Vacío ahí. Ya. Solucionamos el ejercicio. Decíamos, en este ejemplo 2, 10 bolivianos el costo por hora estándar y 300 horas estandarizadas, 300. En el mes real era 280 menos que el estándar, o sea, eso implica favorable, ¿verdad? Si eran 300 horas estándar y 280 hemos usado, entonces variación favorable en horas, en cantidad. Y en lo pagado, hemos estandarizado 10 y hemos pagado 12. Desfavorable, he pagado más, ¿verdad? Desfavorable. Listo, entonces el primer asiento hemos dicho siempre sobre la base real. 280 horas reales, 12 el costo por hora real. Multiplicamos. Es 280 por 12, 3.660, ¿verdad? 3.660, del cual ya se determina el 1271 y el 8729. Entonces, tenemos ya la base real. Nos interesa 3.360 porque esto va a ser sujeto del ajuste o de la determinación de la variación, ¿verdad? Esta cuenta va a ir a eliminarse en el segundo asiento. Listo, entonces nos vamos al segundo asiento. Tenemos productos en proceso sobre la base del estándar, ¿no? Siempre sobre la base del estándar. 300 horas estándar y el costo por hora 10. Listo, entonces multiplicamos. Tenemos aquí 300 horas estándar por 10 costo estándar, 3.000 en el debe. Y en el haber aquí ya se está cesando esta cuenta, ¿no? Esta automáticamente se viene aquí a cesarse. Entonces el asiento no cuadra. ¿Sí? Como he dicho que no sé si las variaciones ambas irían al debe o ambas irían al haber. ¿No? Hemos dicho que no sabemos. Tengo que hacer una de ellas, cualquiera de ellas agarro para ver si va a ir al debe o al haber, y a los otros, por diferencia, obviamente con cálculos también, hará cuadrar el asiento contable. Vamos a ir a la variación en cantidad, horas. Debería usar 300 horas, dice, o mejor dicho, sí, debería usar 300 horas según el estándar, 300 horas. Pero he empleado 280, el real es 280 horas. O sea, entonces tengo algo favorable ahí, en 20. 300 menos 280, tengo 20 horas favorables. Y esto se multiplica por el costo estándar de 10. Entonces, como es favorable, porque este monto es positivo, 20 positivo, entonces me da la opción de elegir si es favorable o desfavorable, y el positivo me dice que es favorable. Entonces me voy a ir a ver
voy a multiplicar 20 por 10. 20 por 10. Tengo en el haber 200. Entonces en el haber ya tengo 3.560 en el haber. En el debe tengo 3.000. Entonces por lógica me falta aquí 560. 560. ¿Y cómo determino esos 560? Vean, ahora voy a ir a la variación en costo. Está en el debe la variación, ¿no? Por lógica hemos determinado que está en el debe, por tanto es desfavorable la variación. Entonces, la variación en costo. Yo he estandarizado 10 la hora estándar, he pagado 12. Tengo una diferencia de 2 negativo. ¿Sí? 2 negativo. Y 2 negativo multiplicado por las horas reales de 280, ¿cuánto sería? A ver, multipliquen. 2 por 280. 560. 560. 60. Con eso lo 104. ¿Ven? Listo, esa era su solución. Los que han hecho así, bien, están practicando ya con vistas a su examen del martes. Listo, ya está. Ese es el ejercicio. Y les voy a dar un ejercicio para luego. Está pendiente esto. Nos vamos a enmarcar ahora a los SIF, ¿ya? Por el tiempo. Son casi las 5:30, entonces nos abocaremos ahora a los SIF. Luego les doy un ejercicio de mano de obra y coaching directo, ¿ya? Entramos a los SIF. Tercer elemento. Vamos a tener este detalle, fíjense. Cuando hablamos de SIF estándar, estamos hablando de 3 conceptos, 3 variaciones, ¿ya? 3 variaciones. Va a haber una variación en presupuesto, va a haber una variación en capacidad y va a haber una variación en eficiencia. ¿Y qué son estos 3 elementos o 3 componentes de los SIF? Cuando hablamos de presupuesto, dice que nos referimos a los costos que definen precios, ¿ya? Que deben estar pagados o calculados por anticipado, ¿ya? Aquello que se va a consumir en un periodo productivo futuro. Entonces estamos anticipándonos a ciertos costos, ¿no? De manera adelantada para saber en cuánto vamos a incurrir más adelante en SIF, costos indirectos, ¿ya? Entonces formulamos un presupuesto de todas las partidas que implica el SIF, alquileres, depreciaciones, servicios básicos, eh, inclusive la mano de obra indirecta, eh, las amortizaciones de los activos involucrados en la producción. Entonces, todo eso implica generar un presupuesto en cifra, ¿ya? Vamos a calcular una variación en cifra, entonces, presupuesto. Otra variación que vamos a calcular es en capacidad. ¿Y qué es la capacidad? La capacidad normal de una empresa es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de varios periodos o temporadas y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Entonces, ¿qué es la capacidad? Es aquel factor que nos permite saber en cuánto o con cuánto disponemos para poder producir en cuanto a infraestructura, recursos financieros, logísticos, etcétera, para poder ejercer nuestra producción. Vamos a tener entonces también una variación en capacidad. Y la tercera, la eficiencia. ¿Qué es eficiencia? Sabemos que eficiencia es ya por conceptos que vienen desde administración, primer año, dice que la facultad de lograr un objetivo o de obtener un resultado empleando la menor cantidad de recursos, ¿no? Empleo menor cantidad de recursos para lograr lo que busco y estoy hablando de eficiencia. Entonces voy a tener 3 tipos de variaciones en los CIF, ¿ya? Y por ello tengo el ejercicio planteado. Esto está en el material que algunos tienen proporcionado. Algo más, la tasa de aplicación. ¿Qué es una tasa de aplicación? Está basado en un factor, un dato, un monto calculado en función de 2 elementos. El CIF presupuestado y los niveles de producción. En los niveles de producción podemos tener horas máquina, horas mano de obra, materiales, cantidad de materiales despachados a la producción. La empresa determina el nivel de producción, ¿ya? Entonces ellos determinan y sobre esa base se va a calcular una tasa de aplicación, porque va a ser un dato que vamos a tener aquí
en los datos. Fíjese para nuestro ejercicio, voy a agrandar un poquito. Para nuestro primer ejercicio. Dice aquí, 3 cost index de fabricación a costos estándar. En la capacidad normal, dice, de la empresa, se va a utilizar 14.000 horas, presupuestado, 14.000 horas. Los costos indirectos de fabricación a esa capacidad van a ser de bolivianos 26.000. Esto que está pintado de amarillo es bolivianos, ya son importes, estos son importes. Los otros son horas, ¿ya? Entonces los costos indirectos van a ser 26.000. Las horas estándar aplicadas en la producción van a ser 11.000. Las horas reales ejecutadas, 12.000. Los indirectos reales incluidos en el periodo, 28.000. Y esa tasa de aplicación a la que hacemos referencia aquí va a ser 4. En función de esos datos, vamos a nosotros determinar la variación en esos 3 niveles, en capacidad, en presupuesto y en eficiencia. Bien, dice aquí el ejercicio nos pide preparar el registro contable o los registros contables para determinar esas 3 variaciones, en presupuesto, capacidad y eficiencia. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se va a conformar esto. Está a través de un cuadrito, mira, generar un cuadrito, del cual sacamos ya las variaciones. Ahí está, fíjense, a ver. Más grande, ahí está. Fíjense, analicen a ver ese cuadro. Vean qué tenemos ahí. Tenemos las tres categorías del CIF. Tenemos variación en presupuesto, primero. Después vamos a calcular la variación en capacidad y la variación en eficiencia. Este es un cuadrito de apoyo que me permite elaborar luego los asientos contables, ¿ya? 2. Pues miren, fíjense lo que vamos a hacer aquí, lo que está formulado según los cálculos a efectuar y los modelos que se presentan en los diferentes libros. Fíjense. Para calcular la variación en presupuesto, estoy poniendo BP, variación en presupuesto, necesito el CIF presupuestado. El CIF presupuestado en bolivianos. Y tenemos aquí esos 26.000. Lo voy a pintar de amarillo porque este es un importe que estoy sacando de mis datos. Listo, ahí están los 26.000 que viene de los datos. ¿Ya? CIF presupuestados. Necesito el CIF ejecutado. Son otros 28.000. Estos 28.000, ahí, 28.000. ¿Ya? Según la fórmula. Es una fórmula. CIF presupuestado menos CIF ejecutado. CIF presupuestado 26.000 menos CIF ejecutado 28.000. Y esto es menos, el resultado es negativo 2.000. Negativo 2.000. ¿Ya? 26.000 menos 28.000, 2.000. Negativo. Si es negativo es desfavorable. ¿Ya? Ya hemos dicho eso en mano de obra. Si es negativo es desfavorable, si es positivo es favorable. Desfavorable, 2.000. Variación en presupuesto. ¿Ya? En presupuesto. Voy al cálculo de la variación en capacidad. Para la variación en capacidad, BC, necesito esta fórmula. Horas presupuestadas, estoy hablando de horas ejecutadas reales y el costo estándar por hora, la tasa de aplicación, 4. La tasa de aplicación se llama también esto, ¿ya? Horas presupuestadas, 14.000. A ver acá en la máquina, los que estén con calculadora. 14.000 horas presupuestadas. Menos 12.000 ejecutadas. Hemos ejecutado menos. Hemos presupuestado 14.000 y ejecutado 12.000. Tengo una diferencia de ¿cuánto? ¿Cuánto es la diferencia? 2.000. Positivo. 2.000. ¿Verdad? Positivo. 2.000 positivo por 4, la tasa estándar, 8.000. 8.000.
positivo. Entonces le vamos a poner esto, es celeste, ¿ya? Favorable. Favorable 8.000. Entonces, la variación en presupuesto es desfavorable 2.000, en capacidad favorable 8.000. Vamos ahora a la eficiencia. Para la variación de eficiencia necesito las horas estándar aplicados y las horas reales ejecutadas. Otra vez este dato lo estoy jalando de arriba, ¿no? Los estándar, 11.000, dice. Vemos los datos. 11.000 estándar. ¿Ya? 11.000 horas estándar. Y las horas reales, 12.000. 11.000 menos 12.000, ¿cuánto es? 11.000 menos 12.000. Menos 1.000. Menos 1.000. Menos 1.000. Multiplicado por 4. 4.000 negativo. 4.000 negativo. 4.000 negativo. Entonces, variación desfavorable también. ¿Sí? Variación desfavorable. Entonces ya tengo la variación en presupuesto, en capacidad y en eficiencia. Ahora tengo que sacar un neto de la variación. Un neto. Entre el negativo, positivo y negativo. Pueden ser los tres negativos o pueden ser los tres positivos. ¿Ya? Ojo con eso. Pueden ser los tres positivos o los tres negativos. En este caso tengo un combinado. 2 negativos, un positivo. Sumamos los negativos y tengo 6.000 negativo. Y en positivos tengo 8. Es mayor el positivo. Por tanto, el resultado neto es 2.000 positivo, ¿verdad? 8 menos 2 menos 4, 2.000 positivo. Entonces, el resultado neto de las tres variaciones es favorable. ¿Sí? Favorable. Ojo con eso. ¿Se entiende, verdad? Estoy restando y sumando las variaciones y saco un neto. Es 2.000 positivo. Por tanto, es favorable. Listo. Enseguida les voy a dar a ustedes un ejercicio igual. Voy a cambiar aquí datos nada más. Aquí les van a aplicar este cuadrito. Y en función de esta variación de 2.000 neto favorable, ya hago el primer asiento contable. Fíjense, voy a colocar, vamos a hacer así, mejor. Aquí voy a colocar, voy a hacer un paréntesis, voy a colocar primero ¿qué? Voy a colocar los CIF reales, esto que está aquí. Fíjense, los CIF reales, 28.000. Voy a colocar ahí, 28.000. 28.000. Y a estos 28.000 reales le tengo que agregar esta variación neta. ¿Cuánto es esta variación neta? Es positivo, entonces más 2.000. ¿Ya? Entonces así voy a tener ahí. En el costo indirecto de fabricación voy a registrar 28.000 más los 2.000. Entonces, aquí se va a registrar estos 28.000 más los 2.000 de la variación neta. Listo, 30.000. Y ahí surge estos 30.000. ¿Ya? El CIF real más la variación neta. Si esta variación neta fuese negativo, irías a restar esto. ¿Ya? Esto fuese negativo, irías a restar. Aquí es positivo y está en lo sumar. En consecuencia, los CIF reales, ¿ya? Los CIF aplicados a las diferentes cuentas, así le vamos a llamar, ¿no? Varias cuentas. Sabemos que esto dentro de esta cuenta está agrupando a efectivo, las depreciaciones acumuladas, las amortizaciones acumuladas, los pagos diferidos, etcétera, está dentro de esta cuenta. Varias cuentas, eso habíamos visto en procesos, ¿no? Quedamos en eso. Entonces no me interesa tanto esta cuenta, me interesa esta, los CIF, ya los CIF reales más la variación neta. ¿Por qué me interesa esta cuenta? Porque esta cuenta en el segundo asiento donde determiné o donde incurren o registrar las variaciones, la voy a eliminar. Fíjense qué voy a hacer aquí. Estos 30.000 se va aquí a la vez. ¿Ya? Así es ahí, en el segundo asiento. ¿Ya? Miren, voy a decir un poquito. Este CIF real más la variación se va a la B. Así es. ¿Ya? Así es. Ahora, ¿qué voy a hacer con las tres variaciones que tengo aquí? Si esto es desfavorable, ¿dónde debe ir? Debe ir al debe, ¿verdad? Si esto es favorable, va a ir al, a ver, si este otro es desfavorable, va a ir al debe, ¿sí?
Entonces tengo 2 en el debe y 1 en el haber. Entonces vamos a registrar. En el debe, variación en presupuesto SIF, 2000. Estos 2000 es el presupuesto, ¿no? Entonces creamos la cuenta. Variación en presupuesto SIF, 2000 en el debe. Voy al otro del debe, 4000. Es favorable al debe, 4000 es en eficiencia. Entonces, variación en eficiencia SIF, 4000 en el debe. ¿Ya? Y luego el positivo, ¿no? La variación favorable, 8000, que tiene que ir al haber. Entonces se llama en capacidad. Entonces, variación en capacidad SIF al haber 8000. Si sumo y resto, este ciento no cuadra, ¿verdad? Es una extensiva, miren, no cuadra el asiento. ¿Me falta cuánto? ¿Cuánto me falta? ¿Ah? ¿Cuánto falta? 32.000. Entonces, al producto en proceso, que es la cuenta que estoy buscando, ¿ya? Se va a registrar esa diferencia. Es decir, 30.000 más 8.000 menos 2.000 y menos 4.000. 32.000. ¿Sí? 32.000. Entonces, este es el monto que estaba buscando. Y ya una vez que tenga esa partida calculada, ¿ya? Del asiento 1 y de los cuadros o del cuadro que preparé, ¿ya? Yo ya podré recién cuantificar mi fase de producción. Miren qué voy a hacer aquí. Para calcular mi costo unitario, para poder vender, etcétera, ya voy a poder elaborar esto. Y voy a hacer la cuenta del mayor. Aquí mi cuenta va a ser productos en proceso. Productos en proceso. ¿No? Productos en proceso. A esta cuenta o a esta partida voy a empezar a acumular aquí todo lo que era de materiales, ¿no? Materiales que vimos en la primera parte, ¿no? Lo que estaba aquí en materiales. Teníamos aquí, voy a volver aquí a materiales. Aquí, ¿no? Aquí en materiales que teníamos y cuando despachamos se creaba productos en proceso, ¿no? Productos en proceso. Entonces, en mi mayor va a ir un monto de productos en proceso, ¿verdad? Va a ir un mayor ahí de productos en proceso. Luego, acabamos de ver en mano de obra igual, nos registramos productos en proceso, todo a estándares. Entonces también, en mi sí tendré productos en proceso de mano de obra, y al final voy a registrar lo de ahora, el CIF, estos 32.000. Podemos sacar del mayor lo del asiento y 32.000, y estos son costos indirectos. Entonces, como ya tengo de materiales, tengo de mano de obra y tengo de CIF, lo que tengo que hacer es sumar, ¿sí? Voy a sumar. La sumatoria puede ser de que me dé 100.000, millón, qué sé yo. Entonces ya tengo mi costo de producción. Mi costo de producción a costos estándar. Ojo, estos 100.000 es mi costo de producción a costos estándar, porque materiales está estándar, mano de obra está estándar, costos indirectos está estándar. Entonces ya puedo determinar mi costo unitario de producción. Veremos cuántas unidades se han producido. Agarro este monto, costo de producción, lo divido y tengo el costo unitario de producción. Ahí agregaré márgenes de ganancia, etcétera, etcétera, para poder vender, y el ciclo que ya conocemos, vender, ¿sí? Ahora, en estos 3 puntos, materiales, mano de obra y CIF, hemos encontrado variaciones. Aquí en el debe, en el haber, etcétera, ¿ya? Y como
una especie de comentario como cuestiones también de experiencias. En los libros sugieren, ¿ya? Eso también es cuestión de la empresa, ¿no? La empresa decide qué va a hacer con estos puntos. La empresa decide determinar la forma de eliminar estas sus variaciones, ¿ya? Entonces, existen las siguientes formas de eliminar las variaciones. Miren, entonces voy a colocar aquí. Puedo hacer yo mi asiento contable para eliminar las variaciones. ¿Ya? Sí voy a hacer. Supongamos que todas mis variaciones han sido positivas, por decirles, ¿ya? Tengo, por ejemplo, aquí variación. ¿Qué variación he conocido hoy? Variación en precio de materiales, ¿no? Precio de materiales. He conocido la cuenta variación en qué? Variación En eficiencia. cantidad, primero de material. En cantidad de material. Lo agrandaré para que se vea mejor, ¿ya? Sí. He conocido la cuenta variación en precio de materiales, variación en cantidad de materiales. Luego he conocido la cuenta variación en costo de mano de obra, ¿verdad? De mano de obra. Luego variación en cantidad de mano de obra, y lo que acabo de calcular ahorita, ¿no? Es variación en presupuesto, eficiencia y sí. Listo, sí, subraya. Entonces estamos diciendo que supongamos de que todas estas variaciones estaban en el debe, ¿no? Puede ser un ejercicio que se plantea así, todos en el debe, ¿ya? Las tengo que eliminar, poner montos así, al azar. Todos están en el debe, ¿ya? Todos en el debe. Estoy cesando ahora, ¿ya? Estoy cesando. Y voy a colocar contra la cuenta pérdidas y ganancias. Esto se hacía antiguamente, ¿ya? Antes se hacían con esta partida, con esta cuenta. Lo eliminaban contra pérdidas y ganancias. La sumatoria, obviamente, del debe, ¿no? ¿Ya? Hacían así. Era una opción para eliminar las variaciones, ¿ya? Ahora ya de forma moderna, digamos, en la actualidad, se sugiere también, ¿verdad? No se obliga, se sugiere de que estas variaciones se eliminen contra la pérdida, contra la cuenta costo de ventas. ¿Sí? Entonces, tenemos dos opciones. O eliminamos contra pérdidas y ganancias, o eliminamos la costo de ventas. Eso en el caso de que las versiones estuvieran eliminadas en el debe. Ahora, si es contrario, estas estarían en el haber y pérdidas en el debe. O en este caso, las versiones en el haber, costo de ventas en el debe, ¿no? Depende. Ahora, si las versiones son combinadas, como aquí, por ejemplo, teníamos en el debe 2 y en el haber 1, entonces en función del saldo, ¿verdad? Vemos cuál está en el debe, los eliminamos. Cuál está en el haber, los eliminamos. Y la diferencia irá a pérdidas y ganancias o a costo de ventas, ¿ya? Dependiendo del saldo. Los eliminamos y la diferencia irá a costo de ventas o pérdidas y ganancias. Listo. Esas son las formas de eliminar las variaciones. No tiene que estar en los registros contables, se cierra. Entonces eso directamente iría al estado de resultados, ¿no? Costo de venta, para ya efectuar nuestros estados financieros. ¿Sí? Así, entonces esas son las variaciones que se tienen en materiales, mano de obra y CIF, cuando hablamos de costos estándar. Si se han dado cuenta, no es difícil, es cuestión de controlar los datos, saber el movimiento de las partidas y tener cuidado en algunos cálculos, nada más. ¿Sí? Listo, les voy a enviar enseguida un archivo con los dos ejercicios y ejercitan, no, esa práctica no lo tienen que subir a la plataforma. Con lo que han subido hoy día es suficiente las prácticas, tengo que sacar un estimado de notas para mañana, entonces ya murieron las prácticas, ¿ya? Entonces mañana nos vamos a dedicar al taller en la mañana, tenemos el taller a las 9 en punto con especial o los virtuales,
y a las 11 creo, o 10:30 con los presenciales, ¿ya? Bien, eso es todo, jóvenes. Les envío enseguida el archivo y 2 ejercicios para que ejerciten ustedes con vistas al examen del día martes. El martes el examen prohibido faltar, jóvenes, sino ya, de hecho, antes de ir al de programación, o tal vez en su caso al 2T, ¿ya? Les voy a mandar un ejercicio de materiales, un ejercicio de mano de obra y un ejercicio de CIF en este mismo archivo, ¿ya? Les voy a mandar el archivo para que ejerciten y practiquen. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Una pregunta? Pues en el examen de va a ser todo lo que se... Sí, el examen va a ser lo que hemos hecho en la clase anterior, el anterior sábado y lo de hoy. Esas dos clases entran, ¿ya? Va a haber 2 filas en el examen. Una fila hará costos estimados, la otra fila va a ser costo estándar, no sé qué les tocará. Voy a hacer el sorteo en la lista que tenemos. Voy a empezar a hacer como un sorteo, sí, algo en función de las listas correlativas. Vamos a sacar las filas para A y B y en función de eso saldrá la fila que les toque a cada uno de ustedes. ¿Ya? Listo. Nos vemos mañana en el taller a las 9 en punto y en el examen el día martes. No sé la hora exacta, pero tenemos que respetar la hora del examen. ¿Ya? Bien, jóvenes, eso es todo. Descansen. Nos vemos el día y el martes. Hasta luego, jóvenes. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, dice. Muchas gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado. Chao, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, dice.